Muy buenas noches a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en Antropoceno, la reunión habitual de los jueves para los que lo hacen de forma presencial, y semanalmente ustedes encontrarán todo este trabajo en nuestra página Antropoceno en YouTube. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema ambiental, se denomina una agenda ambiental racional, con dos invitados de lujo, Hernán Casañas y Javier Corcueras. Brevemente les comento cada uno de ellos quiénes son y les damos pues la palabra para que puedan charlar. Hernán Casañas es naturalista, conservacionista, con mucha experiencia en el campo y en la gestión ejecutiva, director de Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata desde el año 2016. En los últimos años ha participado en los procesos de creación de varias áreas protegidas, en trabajo conjunto con otras ONG. En su trayectoria dentro de Aves Argentinas ha llevado adelante importantes proyectos y campañas de campo. Ha sido coordinador de relevamientos de campo del programa de áreas importantes para la conservación de las aves, de BirdLife International, coordinador del programa Patagonia, coordinador de la Delegación Córdoba. Hay mucho ruido de fondo, si pueden cerrar los micrófonos, mejor. Ahí está, perfecto. Coordinador de la Delegación Córdoba, que se ha desempeñado en el Departamento de Conservación, fue revisor de la revista El Hornero y revista Nuestras Aves. En el ámbito privado, director de Safaris Naturalistas SRL y Seriema Nature Tours, empresa de viajes y turismo nacional e internacionales, y asimismo ha dictado numerosos cursos, conferencias y en su haber cuenta con más de medio centenar de trabajos e informes publicados. Nuestro otro invitado, Javier Corcuera, muchos lo conocen, es investigador, escritor, político ambiental, socio fundación de @board o la Broad Sociedad Anónima, y tiene un podcast Planeta en Plan en Spotify, muy interesante, se los recomiendo. Es biólogo, hizo un posgrado en Barcelona, trabajó para Naciones Unidas en África, dirigió la Fundación Vida Silvestre durante 10 años y también tiene experiencia en la gestión pública como presidente de la Agencia Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Ambiente del municipio de Pilar. Con nosotros Hernán y Javier. Bienvenidos a esta sala. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación, Javier. Buenas noches a todos, también un placer, Javier. Un saludo a toda la audiencia y también un placer estar compartiendo de alguna forma el escenario con el amigo Javier Corcuera. Y con el grupo de presentes que en su mayor parte están muy activos en el mundo agropecuario, lo cual sin duda hace también de la presencia específica de Hernán Casañas un intercambio mucho más enriquecedor de lo que sería si Hernán no estuviera hoy con nosotros. Nuestra presentación la tenemos planteada del siguiente modo. La Agenda Pendiente es un documento que firmamos actualmente 44 personas de una diversidad bastante amplia, tanto política como ideológica, como de historias personales. Hay gente de las ONGs, hay personas con una amplia trayectoria en la academia, pero también hay jóvenes, hay una diversidad bastante amplia. Y todo ese grupo nos organizamos este texto en unos pocos meses, lo publicamos en abril, bajo 10 títulos. Entonces vamos a tratar de hacer honor a la agenda más o menos rigurosamente y de contarles cada uno de esos títulos en 3 minutos, como máximo, de modo de asegurar que no nos sobrepasemos de los 30 minutos que tenemos para hablarles antes de que empecemos a conversar, a dialogar sobre este tema. El primero de los títulos dice así, dice que una política ambiental hoy es una política de desarrollo, no es una barrera. ¿Y por qué coincidimos los firmantes en este título? Porque consideramos que es demasiado común todavía hoy encontrar la reacción que encontramos en la dirigencia
política partidaria en la dirigencia estatal en sus diversos niveles, tanto en las provincias como nacional, como municipios, así como en la sociedad organizada, por ejemplo, en los gremios, en la dirigencia gremial. Encontramos muy seguido aquella frase de, bueno, pero todos estos temas ambientales son una barrera para el desarrollo. Más aún lo encontramos ahora cuando la enorme crisis que estamos viviendo de desempleo económica, financiera, que afecta a la producción también, diera la sensación que tiene que ser resuelta rápidamente a cualquier costo ambiental. Entonces, lo que tratamos de plantear en el primero de los puntos es que a la crisis económica que dejó la pandemia, a las restricciones y a la enorme crisis socioeconómica que afecta a nuestro país, y que es muy preocupante sin duda, se agrega la crisis global que emerge en torno a la invasión rusa en Ucrania, pero que además, en el telón de fondo, está la crisis ambiental, la que menos se ve, la que tal vez no llama tanto la atención, salvo que haya alguna catástrofe como un mega incendio o una mega inundación, pero está en el fondo, se ve poco, pero va a durar mucho más que cualquiera de las otras crisis que están actualmente operando sobre nuestra sociedad. Porque la guerra en Ucrania se va a terminar en algún momento, porque Argentina siempre va a tener oportunidad de ir morigerando al menos, y no saliendo de su crisis socioeconómica, porque la pandemia en algún momento va a terminar, como han terminado todas las pandemias. En cambio, la crisis ambiental tiene un timing, un delay mucho mayor, y es sobre eso que también queremos llamar la atención y plantear que es necesario instalar el debate por una agenda ambiental racional, no extremista, no antidesarrollo, sino en favor del desarrollo y teniendo en cuenta las oportunidades que se pueden generar en relación a ese desarrollo. Aún hoy, sin embargo, vemos que tanto en el ámbito de la dirigencia política como en el de la dirigencia empresarial o gremial, se interpreta muchas veces en un estilo muy antiguo, que ya tiene más de 50 años, que las políticas ambientales son un bloqueo al desarrollo. Pero al mismo tiempo hay una nueva economía que empieza a emerger de la mano, por ejemplo, de la transición energética, aunque gran parte de la política, de la dirigencia no la percibe. Y esa economía existe. Vamos enterándonos en el mundo que de mano de la transición energética hay países y hay regiones como Europa que han decidido que más allá de las crisis actuales es necesario, y más que nunca, afrontar rápidamente la transición energética para descarbonizar o ayudar a descarbonizar la atmósfera terrestre, que es la base del problema de la crisis climática, y hacerlo de modo tal, con tal velocidad, que también permita superar las actuales conflictividades generadas por la situación bélica entre Rusia y Ucrania con la falta de gas en muchas partes del mundo. Ese plan gradual para salir hacia la transición inevitablemente demanda que trabajemos un cronograma para salir de los subsidios a los combustibles fósiles con metas y plazos concretos, para permitir que la energía solar, la eólica, los biocombustibles que han sido pisados en la Argentina hasta ahora, nos permitan afrontar la transición energética con más futuro. Eso también notamos que aún todavía hoy es parte de nuestra agenda pendiente. ¿Hernán? Bueno, muchas gracias, Javier. Nuevamente un placer. Además, Javier, por ser vos uno de los mentores de este documento y los que más esfuerzo han puesto en que esto llegara a nuestra sociedad. Así que felicitaciones por eso también. Como comentábamos en la previa con Javier, con los dos Javier, por supuesto, esta temática, que es bastante amplia, tiene diversas aristas. Yo diría que, particularmente en mi expertise, está más vinculado a todo aquello que tiene que ver con las cuestiones de diversidad biológica,
en particular. Entonces, me voy a enfocar un poco en los puntos del documento que están más vinculados a esta cuestión, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con lo ilimitado de los recursos naturales. Por supuesto, tanto a escala global como a la escala de nuestro país. Hoy pensaba que tiene más o menos unos 50 años la conferencia de Estocolmo, en donde comenzamos tímidamente, tibiamente, a hablar de la problemática ambiental, a esbozar las primeras definiciones de lo que es la sustentabilidad, y de cómo en general afrontamos las cuestiones ambientales, ¿no? Y paralelamente en esta época surge un documento que sigue con cierta vigencia, aunque ha evolucionado a través de estas últimas décadas, que es este documento elaborado por el Club de Roma, que se llama El límite del crecimiento, ¿no? Que básicamente fue un modelo informático creado para proyectar lo que es la evolución de la población a nivel mundial y las consecuencias de ese crecimiento en una determinada cantidad de años, ¿no? Un poco lo que aborda este documento es lo que podríamos denominar como capacidad de carga, que es un tema que los biólogos manejan bastante bien. Cualquiera que tenga campo, cualquiera que tenga una actividad productiva, sabe que en un determinado sector de su campo pueden alimentarse una determinada cantidad de vacas. Bueno, eso es la capacidad de carga, básicamente. Y nuestro planeta tiene una capacidad de carga. Y más allá de las renovadas metodologías y tecnologías que la ciencia puede aportar, eso sigue siendo una premisa absolutamente vigente para el planeta en general, ¿no? Ponemos en relevancia en este documento varios aspectos, algunos de ellos Javier va seguramente a profundizarlo más, pero por ejemplo, en materia de energía, seguimos desatendiendo cuestiones que son sumamente trascendentes, como es el tema de la eficiencia energética, ¿no? Seguimos pensando que la única solución a la falta de energía es tal vez seguir apoyándonos en un sistema obsoleto basado en el petróleo o construir una mega represa, como actualmente está pasando en nuestro país, ¿no? Hemos tenido una larga lucha en estos últimos años en relación a las represas que parecen estar por construirse sobre el río Santa Cruz, que básicamente va a implicar la destrucción de un río, de uno de los ríos más importantes de la Patagonia, y seguramente con él la desaparición de muchas especies animales y vegetales, ¿no? De la misma manera, podemos hablar de recursos como el agua. Yo soy porteño, vivo en una ciudad donde hemos crecido pensando que la provisión de agua nos viene por un efecto divino prácticamente, donde parecería que no existen procesos de purificación y un montón de infraestructura al servicio de la potabilización del agua, y es un recurso que evidentemente mal aprovechamos enormemente y desperdiciamos enormemente, ¿no? Y así podemos hablar genéricamente de otros recursos, como el tema del suelo también. Muchos de ustedes, creo, en nuestro auditorio, conocen bien la problemática de pérdida de suelos en nuestro país. Y bueno, por malos manejos, los procesos de desertificación son bastante claros y notorios a lo largo de todo nuestro territorio. Y esta temática de los recursos viene aparejada y tiene mucho que ver con el siguiente punto que nos toca, que es que el mundo se encamina hacia una producción más sostenible de alimentos. Por lo menos vemos que existe una exigencia cada vez mayor de la población mundial en relación al cómo, a la procedencia y al cómo de la factura de esos alimentos que consumimos, ¿no? Vamos a hacer una simple estimación. Creo que después del 2050 vamos a ser cerca de 10.000 millones de personas en el mundo. Entonces tenemos que empezar a poner sobre la mesa esta discusión de cómo vamos a producir alimentos.
porque esto puede ser un golpe mortal a muchos de esos recursos que, como decíamos, son limitados. Entonces tenemos que empezar a analizar cuidadosamente cómo vamos a producir carne. Hoy justamente la carne como producto alimenticio está en el tapete por las consecuencias vinculadas a los distintos tipos de producción. Se ve frecuentemente que la carne es un producto que está ligado a la deforestación mayormente, e incluso muchas de las prácticas productivas de agricultura tienen que ver con la alimentación del ganado. En ese sentido, y un poco para también traer un tema en el que nuestra organización está trabajando activamente, quería mencionarles que desde hace más de 10 años tenemos un programa que se denomina Alianza de Pastizal, en el cual lo que buscamos es congregar a aquellos productores que buscan criar ganado en pastizales naturales, en nuestras praderas nativas, vamos a decir, que son de los sitios más productivos del planeta, y bueno, con muy buenos resultados y con incluso haber alcanzado una diferenciación en precios en el mercado local y en el mercado internacional, ¿no? Pero bueno, esto solo como ejemplo, se está trabajando, y muchas otras organizaciones ambientalistas están trabajando en encontrar modalidades de producción más amigables con el medio ambiente, y como les digo, nos parece una agenda absolutamente de actualidad, ¿no? De la misma forma podemos hablar de la problemática de la pesca en los mares argentinos, donde el proceso de sobreexplotación de los recursos es bastante serio, es bastante grave, y sobre el cual también tenemos que trabajar seriamente porque evidentemente hasta el momento el Estado argentino no ha sido lo suficientemente eficiente en el control de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, este tema, siguiendo con el tema de los recursos naturales, nos pone también en otra cuestión de agenda muy actual, que tiene que ver con la pérdida de los bosques y la pérdida de humedales. Para empezar, la tan mentada ley de humedales, que nos está costando tanto sacar a nivel legislativo, creo que ya llevamos más de 2 años de trabajo de este segundo intento por sacar una ley de humedales, que no es más que un intento de ordenamiento de estos humedales, es una ley de las que se denomina de presupuestos mínimos. Y fíjense qué curioso, uno de los principales obstáculos para sacar esa ley, por lo menos en los papeles, aparecería en relación a la definición de lo que son los humedales. Porque detrás de esa definición de un humedal, evidentemente que hay muchísimos intereses creados, de distintos sectores corporativos, ¿no? Con lo cual creo que acá hay una responsabilidad compartida por muchos sectores de la sociedad. No podemos endilgarle la culpa únicamente al aparato legislativo nuestro, y evidentemente las presiones que se están dando son mayúsculas en todos los sectores. De la misma forma, la pérdida de bosques es probablemente uno de los problemas más acuciantes y también más mencionados a escala global, donde se dan, bueno, una serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? Yo recordaba hace muy poquito tiempo esta suerte de disputa que hubo entre el presidente de Francia, Macron, y el presidente de Brasil, Bolsonaro, en la que básicamente el presidente de Francia decía, bueno, ustedes son responsables por los incendios del Amazonas. El presidente Bolsonaro decía, bueno, en definitiva, estos recursos son nuestros, el Amazonas es nuestro y nadie tiene por qué meterse. A lo cual Macron respondía, bueno, hasta por ahí nomás, es solo de ustedes porque el Amazonas es un gran pulmón que provee de oxígeno al resto del mundo, ¿no? Así que acá se da también un debate que es muy interesante, que tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales, que en el caso de nuestro país son de dominio originario de las provincias, después de los últimos arreglos de nuestra Constitución Nacional, pero que nos lleva a debatir extensamente si lo que se hace en una provincia también no tiene un efecto a nivel regional, y a nivel de cuencas y en otras provincias, ¿no?
Así que bueno, el tema de los bosques es otro tema que consideramos sumamente importante. Desgraciadamente nuestra ley de presupuestos mínimos sobre los bosques nativos no ha sido lo suficientemente eficiente por cuestiones varias, porque los recursos que llegan finalmente a las provincias no son los necesarios, pero lo cierto es que algunas regiones de nuestro país están viviendo un drama en materia de conectividad de bosques, ¿no? Especialmente la región chaqueña de nuestro país, donde donde se dan muchas de las actividades productivas de las que hemos hablado, ha perdido esta conectividad necesaria, ha perdido muchísimas hectáreas y todos los años se siguen perdiendo cada vez más. Hoy esa pérdida de bosques, ese descontrolado, digamos, proceso de deforestación puede ser medido y puede ser monitoreado casi en tiempo real con la tecnología que poseemos, por lo cual no existen demasiadas excusas, ¿no? Y bueno, y por último, no sé cómo estoy de tiempo, porque no lo he ido midiendo, perfecto, un tema final desde mi lado, que tiene mucho que ver con esto que les comentaba al principio. Desde mi punto de vista, una de las crisis más importantes que enfrenta la humanidad en general es la crisis de la biodiversidad, ¿no? Se dice justamente que durante esta época, que podemos justamente denominar antropoceno, estamos viviendo lo que se podría llamar la sexta gran extinción. Es decir, el proceso de desaparición de especies animales y vegetales del planeta se ha incrementado cercanamente al 1000% después de la revolución industrial. Es decir, la mano humana acá tiene muchísimo que ver. Este proceso o esta crisis en materia de biodiversidad, que yo creo que está íntimamente vinculada a otras crisis como la cuestión climática, es bastante difícil de describir y demostrar para el público común. Yo siento que el ambientalismo ha, de alguna manera, fracasado en materia comunicacional con los temas de biodiversidad. Los biólogos naturalistas pensamos que los ecosistemas del mundo y su biodiversidad asociada funcionan como una suerte de sistema inmunológico del planeta, por diversas razones, por los servicios ecosistémicos que nos prestan, por las cuestiones vinculadas a la captura de carbono, que es otro tema muy mentado en estos días, y esa pérdida paulatina de biodiversidad va debilitando enormemente la capacidad justamente productiva y la capacidad de sostenerlo sobre el planeta. Entre las herramientas que hemos encontrado, la ciencia, el mundo de la conservación, las herramientas más efectivas para proteger esa biodiversidad, sin duda está el tema de las áreas protegidas. Hoy se habla que sería necesario proteger no menos del 30% del planeta para 2030 si queremos garantizar que la biodiversidad que actualmente tenemos siga existiendo. Esto proviene de la Convención de Diversidad Biológica. Hay ya más de 90 países que han suscrito esta propuesta, y bueno, Argentina es un país que tiene una tradición en conservación. Argentina es un país que tiene un muy buen sistema de parques nacionales, considerado entre los mejores del mundo. Y desde nuestra perspectiva, perdón por el ruido ajeno, desde nuestra perspectiva, estos parques nacionales no solo funcionan como reservorios importantes de biodiversidad y servicios ecosistémicos, sino que además podrían constituir excelentes oportunidades de desarrollo para muchas comunidades, ¿no? Así que en eso también se está trabajando y ha sido uno de los puntos que hemos destacado en nuestra agenda pendiente en materia ambiental. Y con esto, más o menos, creo que cierro lo que me corresponde, Javier. A ver, abrí tu micrófono, tocayo. Ahora sí. Gracias. Los 44 que firmamos la agenda pendiente
también coincidimos en que la minería necesita una vuelta de tuerca, necesita un cambio de hábito dentro del sector minero, de la industria minera, o que si no va a seguir siendo cada vez más demonizada. Por la globalización, la opinión urbana es cada vez más importante en el planeta. Hernán planteaba, bueno, yo vivo en Buenos Aires, pero en las zonas donde hay conflictos con humedales, hay cada vez más presión. Sí, un joven puede estar viviendo en Karachi, pero puede estar presionando a través de la globalización y las redes sociales para que el Amazonas sea menos deforestado, desmontado. Esto ya es un proceso irreversible de ciudadanía global que hay que entender para no echarle la culpa a supuestos hippies con OSDE que son los generadores de todo el bloqueo de la productividad mundial. Ya no es así. Hace no mucho tiempo, Jorge Giacobbe le mostró al sector del campo una encuesta que él realizó sobre la percepción del agro y de la actividad agropecuaria en nuestra juventud, y la imagen sigue siendo mala. Pero lo que era más llamativo de esa encuesta es que esa imagen sobre los impactos negativos, sobre los efectos del glifosato, un montón de cosas que seguramente muchos de ustedes ya conocen y tienen argumentos para rebatirlas, pero estoy hablando de imagen, no de ciencia. Esa percepción pública juvenil no solamente era mala en Buenos Aires o en Rosario, era también muy mala en la juventud que vive en las pequeñas localidades que están en plena actividad agropecuaria. Era mala en Azul, era mala en Olavarría, era mala en pequeñas localidades o ciudades menores de nuestro campo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Por un lado, a que hay una demonización creciente cuando surgen impactos no correctamente atendidos. Con esto, ¿qué quiero decir? No se trata solamente de comunicar mejor todos los esfuerzos que se hacen, sino, para seguir con el caso de la minería, cambiar algunos hábitos. Un ejemplo concreto y muy cercano. Hace un par de días hubo un nuevo derrame de mercurio, en este caso, en la mina, en una mina en el norte argentino, para no citar el pecador. Aún hoy, y pese a la enorme presión de la sociedad, la actividad minera todavía no publica online, algo que sería muy fácil a esta altura tecnológicamente realizar, los estados de contaminación, las concentraciones de diferentes metales pesados o de diferentes sales minerales en sus líquidos y lavados, en sus residuos líquidos. ¿Y por qué no lo hace? Probablemente porque no le interesa que haya tanta atención sobre esos resultados. No significa que siempre se equivoquen, muchas veces seguramente lo hacen con mucha seriedad y con mucho cuidado, pero están equivocándose en la forma en que se relacionan con la ciudadanía global. Eso es parte del problema a resolver y la minería va a necesitar cambiar o va a ser todavía más demonizada. Y más aún si no reaccionan las corporaciones mineras ante los hechos que a veces los hay, lamentablemente violentos, hacia quienes protestan contra la actividad minera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Un elemento también central que define el documento que nos reúne a los firmantes es que la Auditoría General de la Nación en la Argentina ha confirmado que lamentablemente seguimos sin un plan de adaptación. ¿Esto qué significa? El cambio climático lo enfrentamos por dos vías, ¿no? Mitigar el cambio climático, es decir, cumplir nuestro papel de reducir nuestras emisiones, pero aceptemos una cosa, somos un país que genera menos del 1% de las emisiones globales de dióxido de carbono, con lo cual no somos un país tan importante en términos de lo que tenemos que reducir, hasta nos podríamos dar algunos lujos pequeños, como puede ser usar algunos años más vaca muerta para tratar de lograr que haya cierto desarrollo en esa zona o en el país en base a eso.
pero sobre todo no nos estamos adaptando. La auditoría de la AGN lo que ha denunciado es que aún no hay un plan nacional de adaptación al cambio climático. ¿En qué se traduce eso sobre nuestras vidas y cómo lo percibe la ciudadanía global? No tenemos un plan para resistir lo que se viene, y es que en las próximas décadas las olas de calor urbanas, periurbanas, pero también en el interior, en las zonas rurales, pueden aumentar hasta 36 veces su frecuencia. Hoy tenemos 1 o 2 o 3 importantes olas de calor cada 5 años. ¿Qué pasa si aumentamos 36 veces esa frecuencia? Algo pasó en París, por ejemplo, donde murieron centenares de viejitos por una ola de calor, o en Moscú, hace no demasiado tiempo. No tenemos un plan para adaptarnos correctamente armado, tal vez hay planes parciales, para adaptarnos a las nuevas escalas de incendios forestales. ¿De qué modo hay que reordenar el territorio para evitar que pase lo que pasó en Corrientes y pueden pasar incendios mayores todavía? No tenemos un plan para adaptarnos a las inundaciones en, por ejemplo, la bahía de San Borombón y zonas anexas, o en Berizo, Quilmes y Ensenada, con el aumento del nivel del mar, el aumento de las sudestadas. ¿Dónde están esos planes? Aún no los tenemos. La política habla de otra cosa, es lógico, en la coyuntura la política se dedica a hablar de lo que nos interesa y nos duele hoy, pero la política no está hablando de lo que los jóvenes saben que les va a doler mañana. Y eso es parte, quizás, del efecto pendiente de esta agenda en nuestra dirigencia. Hay un reconocido político ambiental peruano, Manuel Pulgar Vidal, quien elaboró una frase que la hicimos nuestra en uno de los títulos de nuestro documento. Es hora de adaptar la política a la crisis climática y no al revés. ¿Qué queremos decir con esto? No queremos que la ecología lidere la economía. Lo que queremos es que le dé un marco al desarrollo. Porque tenemos que saber en el marco de qué sistema podemos desarrollar y cuánto cada recurso. Esa discusión que incluye el ordenamiento en el territorio, el debate sobre la frontera agropecuaria, esa discusión que incluye el desarrollo de las economías regionales, la distribución poblacional en nuestro país, esa discusión marco en la película que ya sabemos por la ciencia que se viene del cambio climático, aún no está planteada. Entonces, lo que sentimos los firmantes de esta agenda que intentamos racional, porque sabemos que hoy en día el mundo está dispuesto a comprar cada vez más productos que tengan trazabilidad, que tengan certificación, que den seguridades respecto de la responsabilidad ambiental. Lo que sentimos los firmantes de este documento es que ni la dirigencia política, ni la dirigencia gremial, raras veces, todavía hoy no alcanza a ser una masa crítica, la dirigencia empresarial, estamos a la altura del desafío de este nuevo contexto. Inevitablemente, las 3 crisis que estamos viviendo van a terminar más rápido de esta cuarta crisis, la más duradera, que es la que tenemos por delante y la que es motivo de nuestra charla de hoy. Muy bien, hemos repasado los 10 puntos de esta agenda ambiental racional que nos plantearon Javier Corcuera y Hernán Casañas, y a partir de ahora la bisagra. Los que quieren levantan su mano y les damos la palabra para que puedan intervenir en esta relación. Yo tengo un orden de palabras, se lo doy a cada uno en breves, 2 minutitos como máximo. El primero que lo tenemos aquí es a Beto Weiner. Alberto, te escuchamos. Bueno, agradecido por la charla. La pregunta es para los dos oradores, pero principalmente para Hernán. Yo soy miembro de Alianza del Pastizal, soy socio y hace poco tuve una auditoría en el campo de Federico Schaffer, unos auditores con un agrónomo y un biólogo. O sea, el objetivo es producir carne sobre pasto natural. O sea, hay 2 situaciones, Hernán, y esa es la pregunta. Una situación de campos cuyo único potencial, dicho con toda seriedad tecnológica, es un potencial ganadero, o sea que no tienen otra aptitud. Ahora nos encontramos con campos que son campos naturales que tienen aptitud agrícola.
Yo recorriendo justamente con los auditores hace cosa de 45 días, observamos en un campo de 142 hectáreas, que es natural, que tiene aptitud agrícola, y un vecino que estaba haciendo maíz, estaba el maíz para cosechar ya en directa. Yo preguntaba concretamente cómo se compite para sostener un campo natural en esas condiciones con un vecino o con ese mismo campo cuyo margen bruto, o sea, su utilidad triplica o cuatriplica a la producción de carne muy eficiente y muy bien organizada de producir en el pastizal natural, si no interviene un gobierno subsidiando esa producción. Bien, bueno, gracias Alberto, creo que es una pregunta más que pertinente. Tenemos un ejemplo muy claro, la provincia de Corrientes es una provincia muy importante en términos de biodiversidad para el país. En lo que a nuestro tema, al tema de mi organización se refiere, la mayor parte de las aves amenazadas de pastizal justamente pertenecen a los biomas que están en la provincia de Corrientes. Y esta es una provincia que, entre otras cosas, es ganadera, pero donde han crecido indiscutiblemente y de manera exponencial los cultivos, las plantaciones forestales en los últimos años. Estas plantaciones forestales afectan de manera rotunda la biodiversidad y se están expandiendo porque además están subsidiadas por el Estado. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para desalentar esto? Nosotros creemos que es necesaria la generación de incentivos para aquellos ganaderos o productores en general que hagan las cosas bien. De hecho, estamos teniendo una conversación, hace muy poco tiempo acabamos de firmar un convenio con la Sociedad Rural Argentina, y el objetivo un poco es trabajar de manera mancomunada para que aquellos productores que, como te digo, están haciendo las cosas bien en términos de sostenibilidad, en términos de preservación de la biodiversidad, tengan un premio. Es decir, nosotros pensamos que si no existen esos incentivos a partir de políticas públicas, como mencionás, deducción impositiva, precios diferenciales en el mercado, Javier hablaba de el advenimiento de todo lo que son productos orgánicos, productos de certificación, claramente se hace muy difícil para los productores competir, y la disyuntiva es claramente quedarse en lo que tienen y apechugarla, o cambiarse a un sistema que es netamente destructivo. Entonces, lo que nosotros estamos intentando desde nuestro trabajo, como te digo, es que esos incentivos sean cada vez mayores. Uno de esos incentivos, lo pongo porque es algo también que tiene vigencia en este momento, es el tema de la venta de créditos de carbono. Hoy estamos con una empresa canadiense que está midiendo en varios sitios pilotos de la alianza y hemos llegado a conclusiones muy interesantes respecto al manejo de la ganadería en pastizales naturales. Mucho se incrementa esta captura de carbono si el manejo que se hace tiene que ver con lo que hoy se denominan prácticas regenerativas, ¿no? Y nosotros esperamos sin duda que en un futuro no muy lejano esto pueda ser una fuente de ingreso también para los propios productores. Y después finalmente, digamos, lo que yo digo es que en todas estas cuestiones, yo creo que no importa el sistema económico que utilicemos, un capitalismo exacerbado o un comunismo exacerbado pueden ser igualmente destructivos para el ambiente. Entonces hay una cuestión moral de por medio en todas estas cosas, ¿no? Y hoy tenemos un mundo que también se encamina al desarrollo de las empresas y los emprendimientos de triple impacto, donde no es lo único que importa el beneficio de la empresa, sino que además esas empresas buscan logros en materia social y ambiental, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente también hay una cuestión moral de por medio. Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es también informar. Creo que los organismos de investigación aplicada como el INTA también son claves en este sentido,
como para diagnosticar correctamente las cosas y poder informar al productor qué es lo que está pasando, ¿no? No sé si Javier querés agregar algo al respecto. Sí, si me permitís complementar, Hernán, con 30 segundos, recordando que el Estado tiene que acompañar esta evolución. Yo no veo que la Cancillería en los últimos años, y digo de gobiernos amigos y de gobiernos que no me caen bien, de todos los gobiernos, no he visto agresivamente a nuestra Cancillería ofreciendo, como lo hace Brasil, como lo hace Bolivia, sus productos de alta calidad de responsabilidad ambiental y social. O creemos que es al azar que en Inglaterra haya una empresa que se llama Precious Woods que vende altísimos valores, árboles, tablones de madera, muy preciada del bosque chaqueño boliviano con responsabilidad, con trazabilidad, con certificación. No, eso implica un trabajo de la Cancillería pertinente. Eso implica salir a vender y ofrecer lo que uno tiene. La ganadería de pastizal, la ganadería regenerativa, muchos otros desarrollos argentinos sostenibles actualmente deberían ser objeto de una cartera de negocios que nuestro Estado muestre en el mundo y promueve en el mundo. Eso no está ocurriendo tampoco. Bueno, perdón Javier, la carne argentina es un producto de alta demanda a nivel global. Y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y hay que tener una actitud, como vos decís, proactiva en cuanto a la promoción de este tipo de cosas. Porque además la demanda tiene que ver con la forma de producción. Y Argentina está en condiciones de ofrecer eso. Le quiero dar la palabra ahora a Guillermo Willy Bernaudo. Willy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Javier. Gracias a los oradores. Voy a tratar de en 2 minutos poder plantear, me quedan 50 preguntas y temas, pero creo que, primero hablando de la parte legislativa, creo que fue Hernán que comentó, digamos, la 26331 de Monte Nativo tiene sus problemas, no deja conformes ni a unas visiones ni a otras. La ley de glaciares también los suyos. La ley Yolanda, que recientemente se sancionó prácticamente por unanimidad, cuando uno lee los lineamientos que planteó el Ministerio de Ambiente, la Secretaría que está a cargo de eso, de contenidos, preocupa mucho. Es muy difícil que el sector productivo se sienta reflejado en los lineamientos que se plantearon para la capacitación en ley Yolanda. Tenemos inconsistencias en nuestras contribuciones, nuestros NDC, cuando hablamos de forestal, o sea, un fuerte componente de nuestros compromisos tenían que ver con la forestación, y las restricciones que se plantean como posible esa forestación son importantes. Creo que la discusión de ley de humedales no es solamente un problema de sectores productivos que la buscan inhibir, sino que, lástima que Cali creo que salió, pero digamos, me parece que también hay una falta de diálogo para encontrar el camino. Sí, el problema es la definición, pero cuando vamos a legislar con 20, 30, 40 millones de hectáreas de incertidumbre y se plantea en la ley una moratoria durante 5 o 7 años de actividad de expansión sobre una indefinición de 20 millones de hectáreas, no es fácil dar certezas y poder encontrar una ley que encuentre el camino. Me parece que faltan muchas instancias de diálogo para dar seguridad a estas cuestiones. Y en esa instancia de diálogo creo que hay también una importancia. Estábamos hablando o sea, el Estado argentino, evidentemente, Javier habló de tomémonos un tiempito para Vaca Muerta, por el volumen de nuestras emisiones y demás, encontremos los caminos razonables. Y en esos caminos razonables, creo que, por ejemplo, la valoración de la carne de pastizal tiene que estar también desde el consumidor, desde ese chico que tiene una visión determinada, que piensa en su futuro y en sus hijos, o nuestros bisnietos. Tiene que haber una capacidad de difundir desde el sector también ambiental, que eso tiene un costo, que el beneficio que Macron le exige a Brasil, Macron tendrá que poner una moneda también, ¿no? Ojalá sea el camino de los bonos de carbono, y que los países desarrollados y de mayor volumen de emisión se hagan cargo también de esa parte del requerimiento. Pero me parece que en este lugar en el medio, este lugar de
de vínculo, de donde las dendritas se tendrían que estar encontrando para hallar la lógica y los incentivos, es donde tenemos las falencias. Y me parece que es en ese lugar donde hay que trabajar mucho. A veces, y por ahí desde mi posición, a veces puedo estar a veces en algún extremo, pero creo que en el lugar del medio, en el lugar donde se interrelacionan los estímulos, se interrelacionan la normativa entre la producción y el ambiente, es donde tenemos que poner un esfuerzo muy grande para poder avanzar, porque si no nos atrancamos con el muro de Berlín en el medio. Por ahí son más consideraciones que preguntas, perdón Javier que me alargué, pero bueno, creo que ameritan un comentario de ustedes. Gracias. Excelente. Les voy a pedir a todos, por favor, Sí. breves, las preguntas cortitas y las respuestas cortitas, porque tenemos varias personas y disculpen que sea un poco drástico en esta parte. Sí, Javier, sí. perdón, yo como te había comentado tendría que estar saliendo de la charla lamentablemente, aunque me quedo absolutamente tranquilo que Javier va a poder responder a todas las preguntas. Me parece que Guillermo hace una muy buena descripción de varias cuestiones, pero un tema más, antes de retirarme, que me gustaría poner sobre la mesa, es que hace 30 o 40 años atrás, evidentemente, muchas de estas cuestiones no las estábamos poniendo en consideración. Y yo creo que mucho tiene que ver la presión que estamos ejerciendo sobre los recursos por la cantidad de gente que somos sobre el planeta, ¿no? Hoy hay movimientos que se dedican específicamente a hablar de este crecimiento de la población mundial y la presión sobre los recursos. Es decir, la población tiene mucho que ver y creo que es un tema que también debemos abordar y que poco hacemos los ambientalistas en materia de lo que es la planificación familiar en muchos lugares del mundo, ¿no? Creo que por ahí va la cosa también. Así que, bueno, sin más, yo me tengo que despedir, tengo un tema familiar, les agradezco enormemente, estoy a disposición y bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Hernán. Después te pasamos el link y continuamos con la charla contigo. Le damos paso entonces. 30, Sí, dale, Javier. 2 segunditos para decirle a Guillermo Bernaudo Sí. que por supuesto tiene razón. Los argentinos, tanto desde el sector del campo como desde el sector de la minería, del sector del petróleo, desde el sector ambiental, hemos hecho gala manifiesta de incapacidad de diálogo. Y así, pese a que algunos y muchos de ustedes hemos formado parte de espacios de diálogo desde hace más de 30 años, en mi caso de hace por lo menos 20 años, en relación, por ejemplo, a la soja y la sostenibilidad, no llegamos a hablar de las cosas que realmente podrían ayudar a cambiar. Ahora, lo que ocurre en el mundo no es solamente, como plantea Guillermo en eso diciendo, que es necesario que aparezca la plata. BlackRock está diciendo, está anunciando, y las finanzas también lo están adelantando, no va a haber más plata para el que haga las cosas de otro modo que no sea con estas nuevas validaciones. Ojo, es distinto el camino que se viene. No es que tiene que aparecer la plata para que los bosques sean redituables y a la vez sostenibles. Lo que está pasando en las financieras del mundo es que están avisando que no va a haber más dinero para los que sean insostenibles o no demuestren cómo están siendo sostenibles. Esto es lo que explica hoy porque, por ejemplo, en Vaca Muerta, Vista International, la empresa de Galucho, ya ha anunciado que no es para el 2050 que quiere ser carbono cero. Su empresa va a neutralizar carbono para el 2026. Y estamos en el 2022. Esto está ocurriendo muy rápido, entonces necesitamos mejorar muchísimo la capacidad de diálogo entre sectores que no nos hemos terminado de escuchar correctamente. Tiene razón Guillermo en eso. Mariano Vinograd, entonces, adelante. Bueno, muchas gracias por la charla. La pregunta era para Javier Corcuera y es quien ha quedado. A ver, has mencionado la dificultad del diálogo que nos caracteriza a los argentinos, con algunas críticas hacia los sectores minero, agrario, pero también con una autocrítica al sector ambiental. Me gustaría tomar un tema de hoy, que es la Cumbre de las Américas. Mencionaba tu compañero que en algún momento Macron difirió con Bolsonaro acerca del Amazonas. Hoy es uno de los temas que se está tocando en California.
California probablemente es una de las sociedades más ambientalmente responsables del mundo y está en Estados Unidos. El tema es el siguiente. Hoy a la mañana Longobardi editorializó acerca de una nota de Thomas Friedman que yo compartí recién en el chat, y Friedman plantea que en cada guerra se produce un cambio en la matriz tecnológica y energética de la humanidad, que en la Primera Guerra se sustituyó el carbón por el petróleo, que en la Segunda apareció la energía nuclear y que ahora estaría apareciendo las energías limpias. Que la verdad va a haber 2 o 3 años de euforia por el gas, pero que si no podemos sacar el gas de vaca muerta ya mismo, sería más lógico que nos pongamos a trabajar en biocombustibles y energías naturales. Entonces ahí aparecería un debate. Hoy está toda la Argentina con el tema del gasoducto, pero nadie está hablando de que podríamos usar más productos agrícolas como biocombustibles. Me gustaría alguna reflexión tuya concreta. Este problema hoy en la Argentina ahora, ¿debemos poner los 3.000 millones de dólares que la Cámpora va a gastar en el gasoducto Néstor Kirchner? ¿O tendríamos que estar pensando en más energías alternativas? Si fuéramos un país más previsor y más inteligente, sin duda estaríamos mejor preparados para esta crisis energética que está acuciando al mundo y también al país. Y ya estaría funcionando un gasoducto, aunque tuviera otro nombre y hubiera ocurrido por otra licitación. Pero el gas y probablemente los combustibles fósiles en general no tienen más de 20 años de futuro por delante. Y eso es necesario que lo detecten quienes creen que es un recurso de 200 años. El otro día escuché a alguien que decía, yo no sé si creo que fue el presidente de la Nación, con esto vamos a tener gas por 200 años. ¿A quién se lo vas a vender? ¿Quién te lo va a comprar? Eso es igual que decir lo que decían los balleneros en la época en que se iluminaba Nueva York con la grasa de ballena. Ballenas vamos a tener por 300 años. Y es cierto, tiene razón, todavía hoy hay ballenas. ¿Quién compra en Nueva York grasa de ballena para iluminar las calles? Esa es la evolución que está ocurriendo y eso es lo que hay que computar. Entonces yo diría, bueno, sí, para salir del paso, que hagan el gasoducto y ojalá que ninguno vaya preso. Si tiene que ir, que lo haga, que vaya. Pero ojalá que se haga el gasoducto. Pero para salir del paso estamos hablando de 10 años máximo, 15, con mucha suerte. El hecho de que la Argentina se esté negando como Estado a apoyar el desarrollo de biocombustibles con lo importante que es ese rubro en un país de gran relevancia para la generación de biocombustibles, me parece más que tirado de los pelos, me parece suicida. El hecho de que aún no se haya desarrollado una fuerte, un impulso mucho más fuerte a otras energías limpias que ya hoy en día han demostrado su eficiencia, me parece que falta de nuestra imprevisión. Todo eso se paga, todo eso va a tener costo y ya empieza a tenerlo. Esto es como el que estoy hablando hace poco con un gremialista del reciclado del vidrio y me dice, necesitamos más vidrio reciclado. Bárbaro, ¿por qué? Y porque estamos importando vidrio reciclado. ¿Y tenemos para reciclar en la Argentina? Sí, un montón. ¿Y por qué no lo hacemos? No sé, pero estamos importando vidrio reciclado. Los 4 hornos que se usan en la Argentina para reciclar vidrio están apagados y hay uno que estamos mintiendo diciendo que estalló. ¿Y todo eso por qué? Porque el Estado, provincial, municipal, nacional, les piden a los hornos que no usen demasiado gas actualmente. Entonces cerraron. Así estamos. Efectivamente, es una bola de nieve, la energética, que está asociada a la productiva, y todos ustedes, como productores, como generadores de desarrollo, como generadores de conocimiento del desarrollo, están en este momento sufriendo, lo estamos todos sufriendo, pero lo que se ve es que el mundo está en otra dirección. Ahora, respecto a tu pregunta específica de la reunión cumbre de las Américas, el discurso en general es muy pobre, es dennos platita y vamos a cuidar el recurso.
Y la verdad que eso ya no lo cree nadie hoy en día. Pero no porque los presidentes no estén dispuestos a darle algo de platita a Brasil, a la Argentina, sino porque sus sociedades de votantes les dicen a esos presidentes, mira que yo no le creo a Bolsonaro, Fernández, ¿quién es? ¿De qué modo vamos a asegurar que si le damos ese subsidio, ese incentivo, ellos realmente no van a seguir haciendo desastres? Entonces, insisto, hay una sociedad global distinta a la que veníamos viendo en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, que ya se ha conformado y con la que es necesario utilizar otros canales que no son los discursos antiguos, ¿no? Excelente respuesta, muchas gracias. Vehemente, Javier Corcuera, esta noche de una agenda ambiental racional. El próximo que pidió la palabra es Eric Stolar. Adelante, Eric, te escuchamos. Hola, buenas noches y primero que nada agradecer por la charla que realmente ha sido muy, muy enriquecedora. Más que nada es hacer una pequeña consideración, en este caso, no tanto una pregunta. Para aquellos que no me conocen, yo trabajo en el INTA, en la provincia de Misiones, y si bien estoy en el área de fruticultura, estoy más que nada en el contexto del manejo integrado de plagas. Ahí venimos trabajando de manera articulada con gente de CONICET, de la Fundación Azara, y estamos justamente valorando hoy, y eso me atraía mucho la atención, y por eso es importante articular más tanto el sector público con el sector privado, porque tenemos muchas piezas del rompecabezas sueltas, dispersas, y necesitamos potenciar este tema de la sostenibilidad y de cuidar el ambiente. En el caso nuestro, justamente, uno de los puntos que más nos cuesta hacer visualizar, como decían hoy, es la importancia de los pastizales. Nosotros los tenemos en el sur de la provincia, en el límite con Corrientes. También hemos tenido muchos incendios. Y para darles una idea, nosotros estamos trabajando con un grupo de arañas, de saltícidos, como bioindicadores de impacto ambiental, del efecto antrópico, mejor dicho, sobre el ambiente. Seguimos descubriendo especies nuevas en los pastizales, justamente. Hace poco hemos descrito especies en zonas de humedales, una especie, apareció hace poco en los diarios, la Aijuna paturucito, no sé si habrán leído, la hemos descrito justamente en los pastizales, pero tenemos una veintena más de especies, ¿sí? Y la estamos estudiando no solo como indicadores de impacto ambiental, sino porque, y acá es importante articular con el sector privado, y estaría muy bueno relacionarse, sobre todo con la parte ganadera y demás, porque, para que se hagan una idea, cada vez se está avanzando más en el uso, por ejemplo, de las arañas como controladores indirectos de plagas. Tienen un potencial que ha sido muy subvaluado. Para que se hagan una idea, rapidito, con dos números, la biomasa de arañas a nivel mundial consume el equivalente de una biomasa humana entera por año. O dicho de otra forma, si quisieran alimentarse de humanos, nos liquidan en un año. Y uno dice, ¿y por qué tenemos plagas en los cultivos, en las plantaciones? Porque entre el 90 y el 95% de esos consumos ocurren fuera de los agroecosistemas, porque nosotros la expulsamos con las prácticas de manejo que llevamos. Entonces, a eso apuntamos en el trabajo, se está trabajando en el INTA, pero también, y con esto cierro para no abundar más, muchas veces, y sobre todo en la parte baja del estrato administrativo técnico, nos encontramos con la posición del tero, que la autoridad te gritan en un lado y te ponen los huevos en el otro. Estamos trabajando en lo que es, o apoyados en lo que es la conservación del ambiente, la sustentabilidad ambiental y demás, pero después resulta que uno está escaso de recursos, escaso de las posibilidades de articular con otros sectores. Así que esto era simplemente lo que les quería comentar sobre lo que estamos trabajando y lo que sería importante de alguna forma ver de poder articular con el resto de los actores para potenciar estas líneas. Muy bien, seguimos transitando esta reunión. Mariano Latari, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Javier, bueno, un placer. Lástima que no está Hernán para felicitarlo, pero bueno,
hacerle llegar mi felicitación, excelente las exposiciones. También una simple reflexión, un poco en base a lo que han comentado. Yo creo que, bueno, justamente lo que mencionó Eric en cuanto a las instituciones que están trabajando, me parece que en base a lo que has comentado de Cancillería y otros temas, no existe una política de Estado en materia de ambiente. Las carteras ambientales de nuestro país siempre han sido minimizadas, nunca tenidas en cuenta como corresponde. Hay una alegoría que habla de una fiesta, un cumpleaños, y la cartera de ambiente son los chicos que se sientan en la mesita del costado. Bueno, precisamente creo que es mi observación. Para que esto cambie, tiene que haber una política de Estado en materia ambiental y tiene que haber una profunda integración entre todas las instituciones. Para que esto que has mencionado, de colocar productos con atributos de calidad específico, como carne, como madera o lo que fuera, tiene que haber un trabajo mancomunado entre INTA, SENASA, INTI y demás instituciones. Eso es fundamental. Después, lo que ha mencionado Mariano, creo que estamos, estas situaciones, la guerra en Europa del Este y demás situaciones van a potenciar paradigmas productivos como el de la bioeconomía, modificaciones en cuanto a los sistemas de producción agropecuaria. Me parece que estamos ante un cambio de paradigma. También algo que han mencionado otros referentes del sector ambiental. Por primera vez creo que somos la generación y las generaciones que estamos tomando conciencia de nuestra huella en el planeta, que no hemos hecho las cosas del todo bien y que para no sufrir nosotros ni las futuras generaciones tenemos que hacer un cambio drástico ya. Así que bueno, mi mensaje es esperanzador. Creo que tenemos todo para cambiar, tenemos excelentes recursos humanos. Hay que apelar a lo que hoy parece utópico e imposible, que es el diálogo, es la integración. Estos espacios son excelentes, precisamente contribuyen a eso. Así que bueno, de mi parte, absoluta predisposición para continuar en esta línea. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Javier Corcuera, te cuento que tenemos aquí el pedido de la palabra de Lino Barañao, amigo también de nuestra casa. Lino, te escuchamos. A ver, sacate el micrófono, ¿te escuchamos? No sé. Con el micrófono mejor, ¿no? Ahí está. Bueno, sí. Bueno, no, felicitaciones por la charla. No, dos puntos nomás que me parecen relevantes. Se hablaba antes del problema de definir a los humedales, ¿no? La definición que hay. Y hay un problema ahí. En la ley de glaciares se dejó indeterminado qué era un glaciar, cuál era el tamaño mínimo de un glaciar. Hubo un investigador de CONICET que dijo, bueno, el tamaño mínimo es aquello que se puede ver desde un satélite, un kilómetro cuadrado. Fue denunciado, embargado y procesado por abuso de autoridad, ¿no? Y en parte, estos son los problemas tribales del Homo sapiens todavía, por denuncias de una colega que anuncia que no se habían considerado los glaciares secos que se estudiaban. Entonces, la situación es mucho más compleja. O sea, probablemente las trabas no siempre se deben al sector político, sino que incluso dentro del propio sistema científico todavía tenemos algunas problemitas. El otro tema que me parece que no tiene suficiente relevancia pública todavía es que, digamos, casi todo lo que son infraestructuras estacionarias se pueden abastecer con energías renovables, digamos, eso parece no haber mayor duda. Pero lo que es móviles, y en particular lo que es la aviación, es un problema que no tiene solución. El combustible para aviación tiene características especiales, no hay ningún sustituto, no va a haber aviones eléctricos, no se puede hacer a partir de alcohol, tiene que hacer aceites vegetales a lo suyo. Ahora, si los cálculos indican que si se reemplaza todo el combustible de aviación por biocombustible, se necesitan 400 millones de toneladas anuales para eso. Esto en términos, fíjense que es lo que produce más o menos Argentina en su totalidad. Es inviable. Y aún así, el precio del pasaje se nos iría, dejaríamos de tener fuga de divisas por turismo, porque sería imposible viajar. Pero es un problema que no tiene solución y que es una amenaza y es una oportunidad, como todo. O sea, es una amenaza porque
ahí hay una presencia del medio ambiente, si bien la Unión Europea ha establecido que no se pueden usar aceites que no sean de zonas áridas o no aptas para agricultura, que no desplacen cultivos potencialmente comestibles, y a lo sumo que se puedan usar como cultivo intermedio de cobertura o en combinación con sistemas silvopastoril. Ahí el tema de los pastizales, del pastizal es importante por el hecho de poder tener algún tipo de explotación que conviva con un sistema de producción ganadera sostenible. Pero parece que el tema de los combustibles, en particular de aviación a futuro, es algo que tendríamos que estudiar con más detalle. Así que bueno, solamente eso. Gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias, Lino. ¿Puedo ¿Tuyo? decir algo? Por supuesto. Bueno, en primer lugar, agradecer al exministro, por supuesto, su presencia. En segundo lugar, decirle que yo, como científico egresado de la UBA de la Facultad de Exactas, y habiendo hecho después un posgrado en la Universidad de Barcelona, me animo a pelear al exministro y científico Lino Barañao y a decirle: en ciencia no hay nada imposible. Y los aviones eléctricos siguen evolucionando, estimado Lino. Eso también va a llegar, y si querés después te comento 3 o 4 novedades al respecto. Porque la tecnología está evolucionando a una velocidad increíble en relación a estos desafíos, porque empieza a haber cada vez más dinero puesto en esas tecnologías. Eso tarde o temprano llega, aunque tal vez la radiografía actual que nos está dando Lino no la discuto, pero sí lo que digo es, está ocurriendo todo a una velocidad mucho mayor de lo que pensamos. Y de hecho, formo parte de un grupo de análisis de electromovilidad, porque desde cuando presidía la Agencia de Protección Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, traté de impulsarla, y puedo decir que la evolución que está ocurriendo es rapidísima. La gran discusión hoy en día es en torno a las baterías, en torno justamente a la forma en que se conduce y se preserva la energía para la electromovilidad. Pero avanzando sobre esa mirada, creo que es clave tener en cuenta que no solo en el aspecto de la mitigación, sino en el aspecto de la adaptación al cambio climático, el foro, por ejemplo, de Davos, que no es Greenpeace, es el foro de Davos, ha dicho recientemente que para el 2030 prevé más o menos unos 395 millones de nuevos empleos solamente en inversiones globales proyectadas en materia de adaptación basada en la conservación de la naturaleza. ¿Esto qué puede significar? Tenemos que pensar qué puede significar para nuestro país. Y además, como cuando yo se lo comento a los políticos con los que de vez en cuando me reúno, como el otro día lo hice con Patricia Bullrich, ¿qué significa salir de los planes y que puedan, por ejemplo, tener un pequeño ingreso, pero que ya sea manejable, para reducir, por ejemplo, la presencia de material combustible en ciertas zonas que son muy proclives a incendiarse el próximo verano? ¿Por qué no se hace una nueva estrategia en relación a la urgencia del próximo verano? Porque incendio va a volver a haber. Le pongo la firma. Creo que todos ponemos la firma. Lo que no sabemos si van a ser de la magnitud o no de la magnitud. Y eso que no estamos en un estado como California, que ya no mide los incendios forestales por hectáreas quemadas, sino por muertos, por personas y viviendas perdidas, que así lo miden los bomberos del estado de California. Entonces, como no llegamos todavía allí, como podemos prevenirlo, hay muchas formas de adaptar la política coyuntural a estas nuevas visiones y necesidades. Necesitamos de todas las cabezas, necesitamos de mucha ciencia, mucha más ciencia. Necesitamos medir, se mide muy poco y muy mal en la política, los sistemas de medición basados en lo que ofrece el INDEC es muy poco y muy careciente todavía, y en eso el desarrollo de nuestros conocimientos, el desarrollo de nuestras universidades, el desarrollo y la imposición de una agenda política de Estado a nuestras universidades y a nuestra ciencia también, requiere enfocarla en este nuevo panorama, me parece, porque la crisis climática no es pequeña cosa. Cuando hablemos de particularidades, podemos estar hablando de 200, 300.000 personas a relocalizar en Bahía San Borombón.
500.000 de personas a sacar de Berazategui, Quilmes y La Plata. ¿A dónde los mandamos? ¿Cuándo va a ocurrir? Según los expertos del IPCC en materia de aumento del nivel del mar, a partir del 2030, no del 2220, 2030. Estamos en el 22, 8 años, y ya puede empezar a ocurrir. Yo no entiendo todavía cómo los candidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no discuten esto en la agenda. Lo entiendo. Hoy en día la coyuntura instantánea es otra. Pero aquel que está inundado en Quilmes tiene que saber que tarde o temprano va a ser motivo de agenda. Y ahí hay nuevos empleos que desarrollar. Lo genial o lo bueno de todo este problema es que también es un factor generador de empleos. Eso no lo está viendo la dirigencia política. Muy bien, estamos avanzando en esta noche con un Javier muy vehemente y yo diría, podemos darle la palabra a Ale Vinograd y cerramos esta reunión, salvo que haya otra preguntita más. Ale. No, si es para cerrar, cedo el uso de la palabra a No, quien me siga, porque realmente yo tengo ocasión de conversar con Javier en otro momento. Si están por cerrar y hay alguien que tenga la mano levantada, le cedo mi lugar encantado. vos tenés la prioridad en este momento y te escuchamos con mucha atención. Bueno, entonces la verdad que voy a hacer un esfuerzo enorme por no agregar el intercambio que hubo recién entre Javier y Lino, porque hay muchas cosas que me viene a la cabeza, pero no es momento ni oportunidad, así que voy a tratar de detenerme un paso antes y hacer un planteo un poquito más general. Justamente esta mañana, en el grupo, en otro grupo que comparto con Javier, estábamos hablando sobre, o yo proponía, digamos, que la base de una política ambiental está precisamente en algo de lo que se dijo en este momento, que si tuviera que sintetizar qué es una política ambiental de Estado, no sé nunca bien lo que es de Estado, pero Dios, se usó la expresión, una política ambiental ambiciosa y de largo aliento, yo diría que es una política ambiental que proponga un aumento del crecimiento de la producción, casi de lo que fuere, digo, con las salvedades puntuales que haya en algunos productos, y que proponga los mecanismos para que eso se haga. Bueno, era un poco agropecuaria la charla, así que muy explícitamente yo decía, no a través de la expansión de la barrera agropecuaria, sino a través del aumento de la productividad. Pero en realidad ese es el ejemplo agropecuario, y yo diría, una política ambiental tiene que hacer eso en términos más generales, es decir, en todo aquello de lo que se ocupe, proponer un aumento de la producción, no a través de un incremento en la presión sobre los recursos, sino a través de un incremento en la productividad. Javier dijo de 2 o 3 maneras, y yo coincido plenamente, que nuestro sistema político no se ha ocupado de eso. De algún modo creo que nuestro sistema científico se ha ocupado solo a medias, ¿no es cierto? No se ha ocupado tanto como podría. Y lo más curioso de todo, y acá es donde un poco cierro esta intervención y me gustaría muchísimo oír la reflexión de Javier sobre esto, yo creo que nuestro sistema de organizaciones ambientales, nuestro movimiento ambiental tampoco se ha ocupado de eso. Hace un rato, cuando estaba hablando Hernán, bueno, que ya se fue, un poco yo creo que fue muy pertinente la pregunta que le hizo Beto, y Hernán, que también es compañero mío en ese grupo, apuntó más a una política, si se quiere, impositiva, que a una política estrictamente ambiental. Creo que Javier lo enfocó a otro lado cuando habló de incentivos más ambiciosos, de incentivos de crecimiento. Pero cierro toda esta ensalada que dice. ¿Cuál es, Javier, tu visión? ¿Qué es lo que pasó con el movimiento ambiental en general, tomando como movimiento ambiental también a una parte de la comunidad científica, también una parte de la comunidad política? ¿Por qué el movimiento ambiental fue bastante eficiente cuando tenía principios, si se quiere, de precautoriedad o de política ambiental defensiva, y tanto menos eficiente en esta visión un poco más proactiva de una política ambiental?
ha envejecido. Las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil han envejecido igualmente que muchas instituciones del país que no son gubernamentales. Y también las gubernamentales, los gobiernos han envejecido, el Estado y sus instituciones han envejecido. La mejor prueba de la bronca que hay de toda la gente, o de gran parte de la gente, hacia ese envejecimiento institucional generalizado de la Argentina, es Milei. Es la mejor prueba de la bronca hacia ese envejecimiento. ¿Y por qué ha envejecido? Voy a hablar en primera persona de las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué podemos hablar de envejecimiento? Porque han dejado de atender la demanda. ¿Y la demanda dónde nace? La demanda hoy en día nace en cualquier punto del globo, insisto, y esa es la respuesta que le hace Macron, que le da Macron a un Bolsonaro. Usted dice que es solo de Brasil. A ver, hagamos un estudio de qué opina la opinión pública mundial, si es solo de Brasil. Aunque yo también puedo apoyar a Bolsonaro en otros aspectos, en relación a esa misma discusión. Porque, por supuesto, hay bibliotecas para todo. Pero hay un envejecimiento muy grande respecto de la lectura de la demanda social. Y la demanda social viene con una lectura distinta. No me importa si es de Brasil, si es de Uruguay, de Argentina o de Kamchatka. Yo quiero alimentos cada vez más saludables. Quiero impactar cada vez menos en el ambiente. Quiero usar una tecnología cada vez más sofisticada que me permita comunicarme más rápido y tener más redes sociales. Un celular cada vez mejor, pero por favor no me hagan pelota las aguas de la Puna con contaminación cuando extraen el litio, cosa que es posible. No me hagan pelota con pérdida de cianuro en deslaves de la minería, no me hagan pelota, no me sacrifiquen cuerpos de agua con excesiva cantidad de pesticidas. Tengan más cuidado en cómo se producen los alimentos. Hay una demanda global que va en esa dirección. Entonces, acá la pregunta es, ¿vamos entre todos a dialogar cómo atendemos esa demanda global o vamos a seguir defendiendo nuestras posiciones de los 80 y de los 90? Cuando defendemos nuestras posiciones de los años 80 y 90, es cuando el público ya no te acompaña. Es cuando la gente te dice, te envejeciste, estás viejo. Y entonces es lógico que tu ONG, que tu sociedad civil, que tu fundación, es lógico que tu institución dé señales de debilidad y de vejez. Solamente si se atiende a la demanda del momento, de la época, de la nueva época, es que va a haber rejuvenecimiento de las organizaciones no gubernamentales. Han envejecido. Creo que esa es la gran discusión interna que se debe en las ONGs. Han envejecido. Y muchas veces ese envejecimiento está en palabras dichas por jóvenes, cuando los más chicos toman palabras de viejas ideologías y dicen que la deuda la pague el norte. Todo lo que yo cuide de bosque, que venga la plata y me lo paguen. No entendiste nada. Es una frase vieja, es un concepto viejo. No te pide eso la nueva era. La nueva era te pide que vos, argentino, resuelvas el problema de tus bosques. Y ojo, no comen vidrio. Esto mismo se lo ha dicho Biden al presidente Fernández. Usted está pidiendo plata para cuidar su bosque, pero usted tiene una tasa de deforestación ilegal del 50%, amigo. Resuelva los temas en casa, después hábleme. Y estaría dispuesto a decírselo lo mismo, no me cabe duda, a un Mauricio Macri, a quien sea, porque nosotros somos muy buenos para decir, ay, argentinos somos bonitos, tenemos un país divino, vení, poné plata. Pero el resto del mundo te mira y te dice, sos el cuarto productor mundial de alimentos, 50% de pobreza, impresentable. Bien polémico, Javier Corcuera. Hernán y Javier en esta reunión, Mariano Vinograd que se ríe atrás, lo veo a Reinaldo Lobos que también está de Chile, también estaba opinando diciendo somos casi lo mismo, Lino opinando, Ale Vinograd, todos los que participaron esta noche. Yo creo que hemos avanzado en una noche muy, muy interesante y con unos expositores de lujo.
Javier, te quiero dar la palabra para que hagas un cierre, una despedida y te cerramos en este encuentro que para nosotros ha sido muy grato y muy ameno. Muchos de los presentes en esta reunión son gente que admiro los esfuerzos que han hecho. Lino es uno de ellos, que ha sufrido a la dirigencia política, además de meterse con ella. Yo también lo he hecho personalmente y también le he sufrido. A mí cuando me preguntaron ¿qué podés decir de tu paso por la política? Digo, oye, de vez en cuando uno logra algún golpe de incidencia pública y uno siente, vamos todavía, pero la cantidad de veces que te serruchan el piso y te maltratan, la verdad, no sé si lo vale. Cada vez que alguien se mete en este terreno lodoso de la gestión de Estado lo sufre. Pero es lo que hay que hacer y desde otros lugares también hay que hacerlo. Estoy muy agradecido a que tanto la miríada de Winograd que nos acompaña, así como personas del prestigio de Guillermo, Bernaudo, de Mariano, no quiero que se me pasen muchos de los presentes que nos acompañan, transmitan ojalá, estas ansias por generar un nuevo tipo de diálogo, porque no es el próximo gobierno el que va a resolver los problemas que se tienen hoy en día, ni de lejos. Nos debemos una discusión distinta como país, tal vez sin mencionar el modelo de la Moncloa, pero nos debemos una discusión distinta como sociedad, o esto no pinta para el lado que planteaban nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes, que dudaban de si venir acá o a Nueva York, de si acá o a Canadá. Esto pinta, si seguimos así, de si acá o algún país que está en una situación desesperante en África o en Asia. Pinta que nuestra incapacidad realmente es manifiesta. No puedo dejar de mencionar un último elemento que me indigna, y es que cuando veo que la riqueza argentina aflora, aún así somos incapaces de administrar ni siquiera 1 metro cuadrado. Les invito a quienes no lo conocen que vayan a visitar el pueblito de Añelo, pegado a Vaca Muerta. Villas miserias, prostitución de chicas dominicanas, solamente para contener a una sociedad donde los fajos de dólares mandan y la gente que trabaja en el sector petrolero sin educación, por supuesto, los gasta. Solo los pastores metodistas tratan de contener un sistema que es explosivo. Es un micromundo que demuestra que ni aún siendo ricos Argentina es buena. Javier Corcuera, que estuvo en dupla con Hernán Casañas, hoy aquí en Antropoceno, en una agenda pendiente. Muy agradecido, los invito a todos entonces que puedan abrir sus micrófonos y agradecerle con un fuerte aplauso a Javier. Bravo, y a todo Javier, este grande. Realmente ha sido un honor estar con ustedes. El honor también es nuestro. Ojalá sea el gobierno que sea el ministro de Medio Ambiente, Javier Corcuera. Ni en pedo, dice, pero no importa. Que así sea, que así sea. Muy bien, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Antropoceno tuvo esta linda dicha de encontrarnos todos juntos en esta noche. Y nos vemos la semana que viene aquí en Antropoceno. Y por supuesto, a partir de mañana en nuestro canal Antropoceno en YouTube podemos tener este video para repasar una lectura más fina de lo que se habló hoy y comentarlo y compartirlo con amigos. Muy buenas noches para todos. Nos vemos la semana que viene.